Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. El saludo al país federal. Bien, bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estamos cerrando la semana en una jornada fría, pero con un poquito de luz solar aún. Exactamente, sí, sí. Bueno, el frío del invierno, no, nada que sí. nos alarme. Y además la expectativa, Jorge, de las vacaciones que se vienen. ¿Se va a tomar Así vacaciones? ¿Usted se va a ir a esquiar como habitualmente lo hace todos los inviernos o no? ¿Hace mucho que no esquía? Sí. Está caro Como esquiar. casi 60 años. No, está muy caro esquiar. La verdad que sí. Al menos, bueno, había algunos reclamos, ¿sí? Por algunos lugares donde sí, se quejaban porque dicen que tenemos tarifas realmente a nivel internacional. Y sí. Sí, pero no en además, todos los lugares, en uno de ellos. Son tarifas que parecieran anualizadas, pero es porque la nieve dura 3 meses, pero te cobran todo el año para subirte al cerro a esquiar. ¿Qué va a ser? Habrá que buscar otra manera, otra alternativa de entretenerse. Bueno, ¿qué nos trae para hoy? Vamos a hablar de presupuesto universitario. Saben que las universidades nacionales fueron de las primeras atacadas por la gestión de Javier Milei en este ajuste que se le llamó recorte, achique del Estado, estrangulamiento de fondos que las afectaron en su funcionamiento. Después de la protesta y de una de las marchas, si no la más multitudinaria en contra de Javier Milei, que movilizó a millones de universitarios en todo el país, porque las marchas no solo fueron multitudinarias en la capital federal, sino en toda la Argentina, el gobierno empezó a entregar los fondos para el mantenimiento de las universidades, recursos para mantener su funcionamiento. En realidad fue con cuentagotas y siempre con la canilla cerrada respecto de los recursos que son vitales para el funcionamiento de la educación superior. Después que bajó la espuma de esa protesta, se pensó que esa situación había sido solucionada y no es así. De hecho, el Frente Sindical está en pleno reclamo porque lo único que se mejoraron fueron los recursos que están destinados, asignados al mantenimiento de las universidades o al funcionamiento de los servicios básicos de las universidades. Pero hay una serie de ítems, planes, proyectos especiales que eran financiados por el Estado de acuerdo con las necesidades, realidades y proyectos de cada una de las más de 55 universidades nacionales dispersas a lo ancho y a lo largo de la República Argentina, que todos esos proyectos no continuaron. De hecho, hay obras que en distintos ámbitos, en distintos campus universitarios, estaban ya proyectadas, comenzadas, con fondos asignados, recursos otorgados a través de créditos internacionales que también están paralizadas. Lo que ha movilizado a la inquietud de los propios rectores de las universidades, que por ahora han cerrado fila en esta posibilidad de no tener que suspender actividades como por ejemplo el dictado de clase por falta de energía eléctrica porque no pueden pagar la luz o porque no pueden pagar el gas, o resentimiento de las actividades porque no hay papel para imprimir las cuestiones básicas del funcionamiento de cualquier unidad académica y administrativa. El Frente Sindical está planteando que está pendiente todavía la mejora de los saberes de los trabajadores de las universidades, tanto docentes como no docentes. Y son los propios rectores los que se han sumado, rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, los que se han sumado a este planteo de los gremios que siguen en pie de lucha y con la articulación de protestas. Protestas que están planificadas para la iniciación del segundo cuatrimestre. Saben ustedes que en las universidades la recesión o el cese de actividades es casi durante todo el mes de julio, dependiendo de las unidades académicas, las facultades y dependiendo de las carreras también, pero lo cierto es que julio se considera un mes impas porque lo que hacen la mayoría de los estudiantes es preparar materias adeudadas del año anterior o las cuatrimestrales y rendir sus exámenes finales
en julio. Eso no está en riesgo, pero sí está en riesgo retomar las actividades normales del segundo semestre, que es cuatrimestre, en la Universidad Nacional Pública, porque se sabe que las actividades comienzan en agosto y van hasta fines de noviembre. Y cuando se revisan los recursos que el gobierno nacional está transfiriendo a las universidades, se toma verdadera referencia de la dimensión del recorte, más allá de que el gobierno, tras la protesta, garantizó los recursos para el funcionamiento. Lo vamos a ver comparado con el año 2023. ¿Qué ha sucedido? Y aquí está la comparación que realiza Mate Economía, el centro de estudio con sede en la ciudad de Rosario. En enero de este año, en miles de millones de pesos, se transfirieron un 69% menos, de 302.000 que se transfirió en 2023 a 208.000 millones en este 2024. En febrero el retroceso fue del 75%, de 269.000 millones a 200.000 millones. En marzo fue del 82%. Como ustedes ven, enero, febrero, marzo ha ido creciendo el recorte. Insisto, esto más allá de los recursos acordados para el funcionamiento básico, sobre los cuales hubo un ajuste del 75% en algunos casos y del 130% por otro, muy por debajo de la inflación, que en la variación interanual había llegado hasta el 230%. En marzo, de 255.000 millones a 210.000 millones. En abril, de 310.000 millones a 225.000, un retroceso del 73%. Y en mayo, estaba muy cercano a marzo, volvió a profundizarse la caída de esas partidas de 304.000 millones a 248.000 millones. Bueno, este ajuste a las universidades implica que el monto transferido durante los primeros 5 meses del 2024 es un 76% de lo que se transfirió durante el mismo periodo de 2023. Esa diferencia es equivalente a unos 350.000 millones de pesos, y esto redunda en una destrucción de las capacidades de las universidades y en el fondo un abandono de la educación pública. Por eso, cuando se incluye en el Pacto de Mayo, que se va a firmar en el 8 de julio, 9 de julio, en esa transición, pareciera ser un acto, ya lo vamos a mostrar a esto, denme un segundito y cierro la idea anterior. Les decía que cuando uno ve la lectura que se hace desde el gobierno para convencer a algún que otro gobernador que vaya a firmar el Pacto de Mayo, de incluir uno de los puntos a la educación como vector trascendente en este momento en la Argentina, en los hechos no está haciendo. Porque si se le recortó en 350.000 millones de pesos los recursos destinados a la educación superior, ¿para qué poner que les preocupa la educación? El discurso que dio esta semana el presidente Menem, la ministra Petovelo en la provincia de San Juan, reivindicándolo a Sarmiento, mientras que a la vez recortan en 350.000 millones de pesos los fondos para las universidades, parece más bien un acto contradictorio, sino de hipocresía y, si queremos ser hipercríticos y malos, de cinismo, porque da la impresión que hay una tomada de pelo cuando te dicen: para nosotros es muy importante la educación, sin embargo le mandan 350.000 millones de pesos menos a las universidades, porque la cuestión del apoyo a la educación no es en lo discursivo, sino en los hechos concretos. Bueno, la educación superior, las universidades están muy afectadas por esto. Y ese cuadro que les mostraba a ustedes de cierre, en el que ustedes ven allí, es el mínimo de edad para votar. Hoy hay una discusión por la baja de la edad de imputabilidad. Se la quiere ubicar a los 13 años. Y el ministro de Justicia ha dicho: bueno, si bajamos la edad de imputabilidad a los 13 años, tendríamos que permitirle a los jovencitos de 13 años, menores, púberes, que fueran a votar.
Bueno, esto no ocurre en ningún lado del mundo. Y en un gobierno que desfinancia la educación y para poder ir como ciudadano a votar de manera pensante, informada y comprometida, tenés que tener por lo menos 16 años, como es en la Argentina. Argentina, en ese mapa que ustedes ven, con la intensidad del verde más clarito, son los países en donde la edad de votación, ahí ven Argentina y Brasil, comienza a los 16 años. Después va subiendo la intensidad del color verde, y hay países donde la posibilidad de votar empieza a los 25, Jorge. No decimos eso, pero estamos de acuerdo con los 16 años de edad de votar, pero bajarlo a los 13 años en un sistema educativo desfinanciado, con la terminalidad educativa al 50% en los alumnos del secundario, porque los vas a imputar porque cometieron un delito cuando cometen 13 años, los habilitás a votar. Pareciera estar todo al revés, con la falta de recursos para la educación y con querer hacer que alumnos mal educados, en el sentido no de falta de dedicación de sus padres, sino con una educación deficiente, que vayan a las urnas con 13 años, parece un verdadero despropósito. Así son las cosas.